Estimados todos, reciban la más cordial bienvenida a esta sesión número 4 del módulo 14, donde vamos a revisar la forma en que se lleva a cabo el proyecto integrador llamado La Dinámica del Universo. Yo soy el profesor Octavio Martínez y los invito a que me acompañen en esta sesión que voy a tratar de hacer breve, concisa, para que conozcamos de forma sucinta cada uno de los pasos, pero también me gustaría detenerme en los detalles que considero necesarios para que no se nos vayan a escapar. Entonces acompáñenme y recordemos que en este video nos acercamos a los procedimientos. En este caso no son fórmulas, pero sí hay conocimientos necesarios para llevar a cabo la actividad por medio de ejemplos, en este caso por medio de explicaciones sobre qué es lo que se está solicitando. Digamos que lo que vamos a hacer aquí es una conversación, una forma de platicar y de hacerlo distendido, relajado, para que vayamos conociendo cuáles son los aspectos de este proyecto integrador. A mí eso es lo que me ha funcionado más cuando estoy revisando las actividades, cuando estoy trabajando con las actividades y desarrollando conocimientos nuevos, o en este caso integrándolos, ¿verdad? Entonces los invito a que nos pongamos cómodos, a que, no sé, por ejemplo, saquen un café o algo que nos acompañe mientras revisamos esta sesión. ¿Cuáles son las breves reglas de comunicación? 1. Escribe tu duda directo en los comentarios de YouTube. No voy a responder por otros medios. 2. Indica el número del punto exacto donde surge tu duda. De preferencia, escribe la hora y el minuto del video. Así me va a ser mucho más fácil compartirte una respuesta adecuada. 3. Solo voy a responder dudas acerca de lo que estoy aplicando y revisando en este video. Todo comentario donde se llegara a mencionar, en este caso no hay números, pero sí podría ser resultados de la actividad real, no sé, cosas que fueran ya como dar la respuesta, pues va a tener obviamente que ser eliminado. Y último, pero no menos importante, te invito a que te suscribas al canal y me sigas en Facebook. Esta semana es la más importante, así que antes de pasar al proyecto integrador, un recordatorio de lo fundamental que es que cumplamos con cada uno de los lineamientos finales de esta semana número 4. ¿Por qué es importante? Bueno, porque es la semana donde se va a cerrar todo el trabajo de 4 semanas, entonces no la podemos dejar atrás. No solamente cierra el trabajo, sino que es media calificación. Imagínate, nada más y nada menos que media calificación la que se está definiendo en toda, o más bien en solo una semana. Entonces, no se nos vaya a pasar esto. Esto es súper importante que lo consideremos desde el principio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, a veces estos porcentajes me los cambian todo el tiempo, así que tal vez ahorita no están así exactos. Discúlpenme por la falta de exactitud en caso de que estuvieran diferentes. En caso de que fueran los mismos, pues muy bien. Pero el caso es que sigue siendo casi lo mismo. El proyecto integrador vale muchísimo, vale 20 y tantos o vale 30%, vale una cantidad estratosférica comparado con cualquier otra de las actividades. Entonces no te puedes quedar sin hacer tu proyecto integrador. Por esa razón, si no lo haces, es poco probable que aprobemos, o si llegas a aprobar, sería una aprobación que no vale mucho la pena, porque sería con muy bajos puntos. Después de todo lo que has estado llevando a cabo en las semanas pasadas, no vale la pena, y el proyecto integrador es realmente sencillo de hacer, así que no lo dejes pasar. Foro de integración. Tienes que responder todas las participaciones que se están solicitando, obviamente de acuerdo con lo que se está pidiendo. Así que ojo con eso también. El foro de integración también tiene un valor muy importante. Está entre 8 y 10%. Y la reflexión de mis evidencias o autoevaluación, ¿verdad? No sé, luego está de forma diferente en las distintas presentaciones, en los distintos módulos. Pero es la autoevaluación y se encuentra en el área de actividades de la semana. Después viene también la actividad socioemocional, que es muy importante. La de la semana 4 vale un 5% de tu calificación final. Y por último, la participación automática. La participación automática no es tan automática. Significa que tienes que entrar a cada uno de los recursos
y también a cada uno de los cuestionarios. Tienes que responder todos los cuestionarios porque eso te va a permitir tener ese 5%. Entonces, ¿por qué tienes que hacer el proyecto integrador y el foro de integración? Bueno, porque valen mucho. ¿Y por qué tienes que hacer lo de autoevaluación, actividad socioemocional y participación? Porque son muy fáciles y juntos también valen mucho. Entonces, no hay excusa para no dedicar una horita de tu tiempo o menos, incluso para hacer autoevaluación, actividad socioemocional y participación. Y también, no sé, me imagino como una hora o dos para hacer el proyecto, para hacer el foro de integración y bueno, el tiempo que nos requiere el proyecto integrador. Así que es importante que lo vayamos planeando con tiempo. Entonces, vamos a pasar a lo que sigue. Ahora sí, proyecto integrador, nada más y nada menos que la dinámica del universo. ¿Cómo ven? Bueno, vamos a ir viendo paso por paso para ver qué es específicamente lo que se solicita que entreguemos en este proyecto integrador. Primero vamos a ver las instrucciones que nos aparecen al principio en la presentación. Dice, el universo es un sistema que basa su interrelación entre materia y energía. Esto es muy importante porque lo vamos a estar contemplando a lo largo de todos los pasos. La interrelación de materia y energía, que integra todo lo que está presente en la naturaleza, desde el átomo, que es la partícula más pequeña, hasta el astro más grande que podemos observar. ¿Qué es esta interrelación de materia y energía? Bueno, vamos a poner el ejemplo de un foco. Es muy sencillo porque el foco está compuesto de materia. ¿Cuál es la materia? Bueno, el vidrio con el que está hecha la bombilla, el filamento, que es el que se enciende, pero no es un foco realmente si no tiene energía. ¿Y cuál es la energía? Bueno, es, en este caso, la electricidad que atraviesa el filamento y que genera energía lumínica. Entonces, aquí estamos hablando de eléctrica, lumínica y también el calor que genera. Esto es un ejemplo muy obvio, pero tenemos muchos ejemplos de ese tipo y en realidad en todo lo que hay en el universo hay tanto materia como energía. E incluso podríamos llegar a igualar la materia con la energía, lo cual es muy interesante. Pero en este caso, en lugar de profundizar tanto sobre estas cosas de manera conceptual, lo vamos a hacer a partir de los ejemplos. Pero sí es muy importante que tengamos muy claro que la materia es todo lo que tiene una masa, como ya habíamos revisado previamente, y que además ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Y por otro lado, la energía, es esa capacidad que tiene un sistema para, como en el caso del foco, transferir calor o también para generar un trabajo, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos hablando de energía. Y bueno, esto es importante que lo tengamos presente desde ahorita y que veamos que se va a revisar porque tiene que ser conocido desde distintas ciencias. Y ahorita estoy hablando de sistemas físicos y químicos, pero obviamente también es el fundamento de los sistemas biológicos. Por esto empezamos ya a hablar curiosamente no solamente de química y de física, sino también de biología. Entonces dice, en este proyecto vamos a integrar los diversos aprendizajes construidos durante el módulo y los vamos a relacionar con la dinámica del universo. Bueno, aquí vamos a irlo aterrizando, porque eso de que la dinámica del universo, pues entonces tendríamos que terminar hablando de todo y nos tardaríamos bastante más de un módulo, más de una prepa y más de pues cualquier serie de estudios, porque el universo es muy complejo. Pero lo importante aquí es que lo que vamos a entregar es únicamente un documento de un procesador de textos y ya. Básicamente ni siquiera nos vamos a pasar de las 2 páginas, porque ese procesador de textos va a tener un enlace o liga de una historieta donde vamos a describir la dinámica del universo y también vamos a incluir una conclusión, que esto no está puesto aquí, pero tenemos que poner una conclusión con tus palabras, ¿sí? En el documento. Entonces, esto es lo que vamos a integrar en ese espacio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, recordatorio de Batman. Incluye siempre tu portada, incluye las instrucciones o la indicación de lo que estás haciendo en cada paso. No solo pongas ahí el link, pon enlace de la historieta, por ejemplo. 3. Contenido escrito con tus palabras y procedimientos hechos por ti.
En este caso no hay procedimientos, pero sí contenido escrito con tus palabras. Es muy importante. Y por último, las referencias, en caso de que las utilices y en caso de que sepas que tu facilitador es proclive o es tiene como plan de trabajo la importancia de que incluyas las referencias. Entonces, incluye esas referencias en caso de que así sea. Revisa 2 veces tu documento antes de enviarlo. ¿Cómo vas a saber si tu facilitador quiere que entregues referencias? Muy fácil. Revisa cómo te evaluó las actividades pasadas. Checa la retroalimentación y si no incluiste referencias y te puso algún comentario o una calificación que lo reflejara, añade las referencias en este caso. ¿Cuáles son las referencias que vas a incluir? Básicamente los recursos de la prepa en línea y también básicamente me quedé pensando, cualquier otra cosa que investigues, ¿verdad? Para esto también siempre vas a basarte en las indicaciones que va a compartirte pues el facilitador o la facilitadora. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a lo importante. Lo importante es, primero, conocer bien las instrucciones. Las instrucciones son únicamente 6 pasos que nos dan y nos explican lo que tenemos que hacer. Primero nos dicen una portada donde tenga tus datos de identificación y el título del documento. ¿El título del documento cuál va a ser? Bueno, va a ser el proyecto integrador, la dinámica del universo. Punto 2. Crea una historieta digital, ¿sí? Vamos a crear una historieta digital en la que expliques la dinámica del universo. Para ello, utiliza una herramienta como Pixton, ¿sí? Como Pixton significa que no es obligatorio que sea Pixton, pero es la que te sugieren. 3. Explica la dinámica del universo considerando la relación en este mismo cómic. Yo así lo entiendo. A menos que tu facilitador diga lo contrario. Así lo entendemos y así lo está entendiendo la gran mayoría de los facilitadores. En el mismo cómic explica la dinámica del universo considerando la relación entre los siguientes aspectos. Aquí vienen 5 aspectos que vamos a revisar más adelante, pero que tienen que ver con la materia y la energía, con la biología, la física y la química. Entonces, tienen que ver con la materia inerte, pero también con la materia viva, con los seres vivos, ¿sí? Por último, se habla del ser humano y la forma en la que impacta, iba a decir, en el universo. Punto número 4. Escribe una conclusión de media página, de media cuartilla. Ya sabemos aquí que cuartilla es página, ¿verdad? De media página, de media cuartilla, donde vas a describir la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Ahorita también vamos a revisar esta conclusión porque también está escrita un poco, como le decimos aquí, marcianamente. Pero bueno, vamos a profundizar en esto y vamos a platicar sobre cómo vamos a responderlo de la forma más satisfactoria posible y más a prueba de cualquier malinterpretación, ¿no? 5. Integra en tu mismo documento la liga de tu historieta y aparte tu conclusión escrita. Y listo, después vas a guardar tu documento y lo vas a subir como ya estamos muy acostumbrados. ¿Cómo quedaría tu documento? Así. Por una página, portada, bonito. Después, punto 1, tu historieta. 2, una conclusión donde vas a explicar bla, bla, bla. Y 3, tus referencias. Y aquí un ejemplo de cómo iría una referencia de un recurso. Por ejemplo, escribe el título, el autor, que en este caso es no otro que prepa en línea CEP. Después el año, entre paréntesis. Como no viene año, vamos a poner el año actual. Título del recurso, el título que sea, yo sugiero que vaya entre comillas. Y después, punto, a continuación, recurso de prepa en línea CEP. Creo que no termina con punto. El caso es que esta es la forma en que yo sugiero, pero tú tienes que contemplar cuál es la que tu facilitador puede estarte pidiendo en caso de que tenga una manera particular en la que solicite que hagas tus referencias. Este es el estilo APA aplicado a los recursos y como yo lo estoy entendiendo, pero puede ser variable y puede ser distinto, entonces checa eso. Pero a grandes rasgos, así es como debería quedar tu proyecto integrador, fíjate. Casi solo 2 páginas. Yo creo que no pasaría de 2 páginas porque solo es un renglón poniendo tu enlace
Después solamente es media página, o sea, como 3 párrafos de 5, más bien de 8 renglones. Y después es simplemente las referencias y listo. Ahora, vamos a empezar pensando y revisando cómo se trabaja con Pixton. ¿Por qué? Porque Pixton es la herramienta que nos va a permitir hacer esta presentación, el cómic, perdón, la historieta, pero Pixton tiene algunos bemoles, entonces es importante que lo revisemos desde ahorita para que podamos descartar cualquier problema que pudiera suceder. Desde el principio tienes que elegir la forma que vas a utilizar para hacer tu historieta para que no haya sorpresitas. No lo digo por ti, sino lo digo por la misma aplicación de Pixton que, bueno, me dio muchos problemas, tengo que compartirles muchos problemas, entonces no te vayas a sorprender de que a ti también te surjan problemas. Vamos a encontrar las soluciones que pueda haber y, bueno, primero veamos que para trabajar con Pixton tenemos que hacer primero el acceso, tenemos que entrar, yo sugiero entrar con tu cuenta de Facebook, con tu mail, y tiene que ser gratis tu acceso, ¿sí? Si quieres pagar, ya allá pues sería tu, ¿cómo se dice? Tu decisión. Pero yo te sugiero que gratis. ¿Para qué vamos a estarle regalando a estos maletones de pie? Esto no es cierto, no los quiero criticar, pero está mal que cobre tanto por una aplicación tan bonita, ¿verdad? Educativa. Bueno, punto 2. Entra al editor y elige el formato tira cómica, ¿sí? Bueno, paréntesis aquí porque las cosas que se dicen en YouTube tienen que aclararse. No estoy en contra de que se cobre por las cosas que tienen un valor y que agregan valor de forma tan importante como Pixton, ¿verdad? Pero sí, en el caso de los estudiantes, pienso que es lo más apropiado ofrecer herramientas que faciliten su trabajo y que además sean accesibles. Sobre todo cuando no las vamos a estar usando tantas veces, más que una vez al año, como en este caso de Pixton, que la utilizamos en el módulo 4, si mal no recuerdo. Entonces, yo estoy a favor de que estos tipos de aplicaciones sean accesibles. Pero bueno, cada quien decidirá. Punto 2. Entra al editor y elige el formato tira cómica. Entonces, primero aquí. Lo primero es cuando entras a Facebook, tienes que elegir entrar a Pixton solo para divertirte, ¿no? Porque los demás te van a meter aquí la idea de cobrar. Entonces, después elige el formato tira cómica, ¿sí? Te van a preguntar varias cosas, pero vas a llegar a la parte donde te piden elegir un formato cuando vayas a crear un cómic. Tú vas a elegir el tira cómica. ¿Por qué? Porque es justamente el orden establecido como donde vamos a trabajar. Después vas a elegir en el formato pues el fondo, los personajes, que es el que se visualiza aquí. Vamos a elegir lo que esté haciendo, las actividades, vamos a ponerle los globos de diálogo, etc. Y por último, una vez que hayas terminado, da clic en guardar y continuar y después publicar, después de haber llenado todos los datos, que es una ventana parecida a esta. Por último, vas a obtener el enlace para pegar tu documento de entrega. Y listo. Una vez que esté hecho esto, después de publicar y de obtener el enlace, bueno, ya vas a tener el enlace para pegarlo en tu documento, que va a ser aquí. Pero vamos a verlo directamente ya en campo, como le decimos, en estas ciencias experimentales. Y vamos a pasar entonces a la ventana donde tengo aquí mi presentación de Pixton. Entonces, si me lo permiten, lo que voy a hacer ahorita es adaptar la ventana porque tenemos esta visualización. Muy bien. Entonces, tú vas a escribir Pixton, te va a salir la primera opción. Ponlo en el buscador, es mi sugerencia, en el buscador de Google, y te va a salir como primera opción Pixton diagonal es en español, ¿verdad? Entonces te va a salir esto. Pero estos Pixton, el nuevo Pixton ya te va a cobrar por todo. Y además está adaptado de una forma que, por lo menos en mi caso, no me resultó bastante comprensible, no me facilitó la manera de elaborar los cómics. Entonces, me gusta más el Pixton clásico, que es el que yo te sugiero que emplees. Entonces, arriba a la derecha te dice accede al Pixton clásico, que es el que ya conocemos
de módulos pasados. Entonces le vas a dar clic y vamos a cruzar los dedos esperando que funcione bien. Y listo. Ahora vamos a llegar justo a la parte donde te había comentado. Se llama Pixton para divertirse. Entonces le vamos a dar clic de nuevo al Pixton para divertirse. Y aquí nos están diciendo si queremos obtener una cuenta o queremos acceder con el Facebook. Entonces yo le voy a dar clic en acceder con Facebook. Y voy a poner mis datos para que me deje acceder con el Facebook. Vamos a ponerse ahí si nos piden nuestro correo, lo ponemos a aceptar a todas las cosas que nos estén solicitando y después nos van a pasar a esta ventana que esta no es como la que se veía previamente, a los que se acuerden de módulos pasados. Según yo, no es la misma, pero ¿qué vamos a hacer aquí para crear nuestro cómic? Bueno, para crear nuestra historieta o cómic tenemos que dirigirnos a este lapicito, a esta pluma que está arriba a la izquierda. De nuevo, para crear nuestro cómic tenemos que dirigirnos a la pluma que está en la izquierda o el lápiz, que es mis cómics. Entonces, nos aparece esta opción que dice crear un cómic ahora, ¿sí? Entonces, le voy a dar clic en crear un cómic ahora y voy a elegir la opción... te está pidiendo que necesitas tener Flash Player. Entonces, sigue estos datos para que utilices Flash Player. Espero que lo tenga yo en mi página, pero a ver, vamos a ver. Entonces, ya elegí la primera opción, que es la tira cómica. Parece que no tengo Flash Player. Espero que no me la haga mucho de show. Vamos a poner principiante. Y vamos a el cómic, nos dice, necesitas Adobe Flash Player. Entonces, simplemente tenemos que darle clic aquí en la piecita de rompecabezas que tenemos y arriba a la derecha, y después nos aparece que tenemos que activar Flash Player. Aquí dice Flash, le puse administrar y pongo impedir y estoy poniendo esto que preguntemos primero y listo. Entonces, esto significa que ya debe estar funcionando apropiadamente el Flash Player. Habilitar Flash. Entonces ya se está habilitando este componente que es el Flash Player, por favor. Muchas gracias por su paciencia, pero afortunadamente pudimos resolver este exabrupto de Pixton. Entonces, aquí tenemos la visualización de nuestras viñetas, que son estos cuadros de las historietas. Acuérdate que para crear nuevos cuadros simplemente le tienes que dar clic en más. Y cuando le des clic en el tercero se va a abrir uno abajo, ¿sí? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Bueno, acuérdate que tenemos que hacer varias viñetas, que podemos elegir distintas opciones. Simplemente le tenemos que dar clic y aparecen nuestros personajes. Y aquí les damos clic en los globos de diálogo y podemos escribir lo que necesitemos escribir. Como es un proyecto integrador, un proyecto final, aunque no nos dicen cuál es la extensión que debe tener, dos cosas. Una, pregunta a tu facilitador, mantente al tanto de lo que tu facilitador te indique. Dos, si lo quieres realizar a tu manera, lo que te sugiero es que hagas por lo menos 5 líneas o 5 filas, ¿verdad? De estas 3 columnas, pero 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que vamos a ir creando 5, a ver si se puede crear 5. Y esto va a ser importante porque en cada una de estas podrías incluir cada uno de los 5 temas, porque tenemos 5 temas en realidad. Entonces, ¿cuántas filas llevo aquí? Llevo 1, 2, 3, 4. Y por último, la quinta fila, ¿verdad? La quinta fila nos va a permitir, bueno, que ya pongamos el quinto tema y que lo vayamos desarrollando. Entonces ya quedaría completa nuestra historia. Entonces, fíjate, cuando le das clic en una viñeta te aparecen las opciones sobre añadir personajes. Quiero ver si se puede añadir animales. Sí. Entonces tenemos aquí un perro. El perro también le podemos poner un diálogo, fíjate.
y podemos mover el globo para el diálogo, ¿verdad? Entonces podemos poner cosas muy interesantes que tienen que ver con los temas que vamos a revisar. Pero imagínate que ya está terminado todo tu cómic, que ya está terminada toda tu historieta. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es publicar, ¿sí? Entonces yo había puesto guardar y continuar, pero en realidad lo que sugiero, a ver. Si no terminas, bueno, puedes poner guardar para más tarde, ¿verdad? Pero si ya terminaste, bueno, antes, cuando pones guardar para más tarde te permite que entres después, que le hagas cambios, que lo avances a lo largo de los días. Imagínate que ya estás en la versión final y ya te quieres terminar. Entonces, ¿qué haces? Das clic en publicar. Y dice, para continuar, introduce tu fecha de nacimiento. Ay, a ver. No, a ver. Es que tengo algunas cosas con mi mail que a ver si me las va a aceptar porque se me cambió el mail. A ver. Perdón, es que estoy ingresando datos ahí que me puedan estar pidiendo estos cuates. Y después ya tengo todos los datos. Le pongo guardar cambios. A ver qué dice. Ahora sí. Me están pidiendo que ponga el título. Entonces vamos a ponerle la dinámica del universo. Resume tus cómics en 140 caracteres. Voy a ponerle nada más proyecto integrador. Y listo. Publicar. No me va a aceptar. Yo creo que tenga Ocurrió un error, no puede ser guardable a continuación los detalles. Elige categoría. Ya, bueno, había que llenar todo. Entonces ya está nuestro cómic. Y ya está todo lo que se supone que debe de ir. Y listo. ¿Cómo obtenemos el enlace? Bueno, le damos clic aquí en estas... no, aquí lo tenemos. Este es el enlace para compartir. Aquí ya está listo y terminado. Entonces, yo me acuerdo que tenía otra visualización. No me gusta tanto esta, pero... tú ahí le vas a poder checar con más tiempo cuáles son las distintas opciones. Pero este es nuestro enlace y esto es lo que por ahorita necesitamos. Entonces vamos a regresar aquí a nuestra situación de aquí y vamos a ver. El enlace lo voy a pegar aquí. Es Pixton y aquí la clave que te va a salir. Y listo. Donde le copié justamente, sí mostré dónde es. Y genial. Ya tenemos la primera parte un poco descalabrado este avance, pero lo logramos. Vimos cómo funcionaba Pixton, cómo se reunían las acciones más importantes, pero ahora sí vamos a ver qué es lo que tenemos que incluir en cuanto a lo que se nos está pidiendo del contenido, qué es lo realmente importante. Esto técnico a veces nos quita un poco de tiempo, pero ya creo que con mi ayuda, bueno, con el recorrido y viendo mis propios errores, ya pudimos ver qué es lo que tenemos que evitar para que funcione correctamente nuestro Pixton. Entonces vamos a pasar a lo que sigue. ¿Qué pasa si tu Pixton de plano no funciona? Bueno, mi primera sugerencia, escríbele a tu facilitador y solicítale su apoyo. Pero si no quieres molestar a tu facilitador o si ya es sábado en la noche, busca otra alternativa. Tienes PowerPoint. Bueno, además puedes buscar intentar en otra computadora que a veces lo ayuda a solucionar eso. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero imagínate que solamente tienes esa opción. ¿Qué puedes hacer? Buscar otra alternativa. La principal es PowerPoint. Quienes ya han hecho historietas en PowerPoint saben cómo lo pueden ir haciendo, pero sí tiene que ser tipo historieta, ¿sí? ¿Qué significa eso? Personajes con diálogos contando una historia. Significa exactamente que hagamos de ese modo. También existen otras aplicaciones como Storyboard o Tundu, ¿sí? Revísenlas bien, el problema es que también son bastante limitadas. Tundu no la pude ver bien, pero me parece que no tiene la misma
calidad que sí tiene Pixton, y Storyboard tiene la misma calidad, pero solamente te permite hacer 6 viñetas. Después te empieza a cobrar. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Habría que revisar bien y ver cuáles son las opciones. Entonces, yo ahí me quedaría con PowerPoint, pero sí lo trataría de hacer muy completo. Lo trataría de hacer que se viera como una historieta, y lo trataría de hacer también. Bueno, no lo trataría, lo haría con el contenido de todo lo que tengo que incluir, ¿sí? Entonces, si lo van a hacer de otra manera, tomen en cuenta que tienen que privilegiar la calidad y tienen que tomar muy, muy, muy en consideración todos los contenidos que se están pidiendo. Y ya la solución más desesperada, pero para que no lo dejes sin hacer, es que dibujes el cómic en papel y le tomes una foto. Y le menciones a tu facilitador que tuviste problemas, pero que ya lo hiciste así. ¿Por qué te estoy diciendo ahora? ¿Por qué estoy hablando de soluciones desesperadas? Bueno, porque es mucho mejor hacer el proyecto que no hacer nada, ¿sí? Pero si lo vas a hacer, hay que hacerlo bien. Eso sí es importante. Ahora, otra cosa. ¿Por qué también hablo de eso? Bueno, porque el domingo ya se va a cerrar la plataforma, entonces ya no va a haber opción de entregar nada más. A menos que repruebes y que entres a la semana de recuperación, pero esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, a tomar esto en cuenta. Recordemos también que por el nivel donde estamos ya es, digamos que mandatorio, que mantengamos un nivel ya cuidado, de calidad en cada una de nuestras entregas. Por eso ya no podemos entregar cómics hechos a la y se va, ¿verdad? Y aunque en este caso de cómics, aunque suene como algo tan nimio, podríamos decir. Ahora vamos a pasar aquí. Sugerencia de pasos para realizar la historieta. Ahora sí, para el contenido de tu historieta, esta es mi sugerencia. ¿Qué significa la palabra sugerencia? Bueno, significa que pues lo estoy compartiendo solo como una posibilidad desde mi humilde punto de vista, ¿sí? Es un punto de vista que realmente es humilde porque no tiene ninguna inferencia sobre cómo te van a evaluar. Entonces, toma esto muy en cuenta porque lo que yo diga o lo que yo plantee no va a tener verdadero impacto en cómo va a evaluar tu facilitador. Eso debes de considerarlo muy, muy, muy desde ahorita. Y hay que tomarlo en cuenta. Pero, lo que yo estoy compartiendo aquí procede de haber revisado con mucho cuidado cada una de las instrucciones, las opciones que tenemos para hacer nuestra actividad y también viendo cuáles son las propuestas en este módulo, en esta generación y en la pasada, de los facilitadores, de mis compañeros facilitadores, de qué forma es la que están esperando que se entregue esto, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver. Punto número 1. En un documento de Word, escribe los 5 subtemas. Esto es una sugerencia. Bueno, y además estas solo son sugerencias de desarrollo, de planeación, entonces tú puedes hacerlo como te acomode, ¿verdad? Esto ya no tiene que ver tanto con la evaluación, me clavé mucho diciendo lo de la evaluación y no tiene tanto que ver. Tiene que ver sobre cómo vas a planear tu historieta. Primero es, en un documento de Word, abre un documento, una página en blanco, etcétera, y escribe los 5 subtemas. También lo puedes hacer en una hoja de papel, de un cuaderno. Esto es solo para que tú hagas tu planeación y para que nos acostumbremos y veamos la gran utilidad de hacer planeaciones. Ya, voy a dejar de echar tanto rollo y vamos a continuar. Punto 2. Debajo de cada subtema responde las preguntas clave. Entonces, en un documento escribe los 5 subtemas. ¿Cuáles son los 5 subtemas? Bueno, el tema es la dinámica del universo. Los subtemas son características de la materia y la energía, elementos esenciales para la vida, transformación de la materia, características de los seres vivos y no vivos, impacto del ser humano en la dinámica del universo. Son 5 temas, entonces yo sugiero que los escribas así en lista, en una hoja, y después, debajo de cada subtema o a un lado, responde las preguntas clave. Entonces yo te propongo, porque estas son propuestas por mí, 3 preguntas clave, ¿sí? Para que vayas ideando tu guión, ¿sí? Cada subtema puede contar con una historia diferente y tener personajes distintos, o toda la historieta y todos los subtemas pueden tener la misma historia con los mismos personajes. ¿A qué me refiero? Bueno,
Primero tenemos el subtema que se llama la materia y la energía. Entonces, imagínate que tú aquí dices, bueno, aquí yo voy a poner dos personajes, una niña y un perro. Y esa niña y un perro van a estar hablando acerca de las características más importantes de la materia y la energía. Vamos a meterlo todo en 3 viñetas. En este caso, como yo estoy sugiriendo, pero bueno, puedes ponerlo en más viñetas. ¿Dónde están? Pues también puede ser, están en un circo. ¿Qué están haciendo? Bueno, están platicando. Más bien, están viendo una piedra y se están preguntando cuáles son sus características y si hay energía en esa piedra, por ejemplo. ¿Sí? Se me ocurre. Entonces, esta es la historia. Y ya tú vas a escribir aquí. Después, puedes ir planeando el diálogo. Esta es la parte 3. Dentro de cada subtema, después de las preguntas clave, escribe los diálogos de los personajes. Es decir, que la niña le dice, oye, ¿ya viste esta piedra? Y el perro, este es un ejemplo de la materia, etcétera, ¿no? Después ya accede a Pixton, abre una nueva historieta y desarrolla el contenido. Una vez terminada la historieta, genera el enlace. Listo, esto ya lo habíamos visto. Pero lo importante aquí, lo importante es la planeación. En cada uno de los subtemas tienes que incluir una planeación, ¿sí? Y en cada uno de los subtemas tienes que decidir si van a formar parte de la misma historia. Como había comenzado a hablar de una niña y un perro en un circo hablando sobre una piedra, podríamos continuar y decir, pero mira, aquí hay una lagartija, esta tiene otras características, y el perro, sí, tiene estos elementos esenciales para la vida, etcétera, ¿no? O puedes decir, voy a iniciar con otra historia totalmente distinta. Voy a meter en este caso no a un perro y una niña, sino a un abuelo y sus 2 nietos. Y están revisando cuáles son las características de una planta, por ejemplo. Listo. Entonces, ahí puedes dar pie a tu creatividad. Yo ya no voy a decir nada más sobre esto porque mi creatividad no se compara con tu gran creatividad y tus habilidades para crear una historia realmente imaginativa e interesante. Entonces, solamente te sugiero que tomes en cuenta estas sugerencias de planeación para que no se te vaya a complicar ahí de repente. Vamos a pasar ahora sí a los puntos que conciernen al contenido, que es muy sencillo. Bueno, acordémonos que hablamos de 5 subtemas. El primer subtema se llama características de la materia y la energía, ¿sí? Estos 5 subtemas tenemos que conocerlos bien, pero no es necesario que metamos todo lo que se tiene que poner, sino únicamente unas cuantas viñetas, unos cuantos cuadros con algunos diálogos y personajes donde se refleje que comprendimos algo. ¿Y de qué manera se va a reflejar? Bueno, cuando elijamos un tema y lo desarrollemos. Puede ser personajes hablando sobre eso, pero también puede ser situaciones mostrando algunas de las características, en este caso características de la materia y la energía. Entonces, para eso tienes que revisar cuáles son los conocimientos que ya tenemos sobre eso, los conocimientos que se están dando también en esta semana y elegir algo para que lo vayas desarrollando. También es muy importante que a tu facilitador le quede claro, que no quede espacio a duda de que estás incluyendo ese subtema, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque imagínate que tu facilitador, más bien que tú ya haces todo y que incluyes ahí diciendo, bueno, la ductilidad es muy importante cuando pensamos en un cable, que quién sabe qué, ¿no? Ok. Pero es mejor que digas, ¿cuáles son las características de la materia? Es decir, que en los diálogos o en alguna indicación que pongas ahí se exprese explícitamente que estás hablando de características de la materia. Y luego ya incluyas el tema, el desarrollo, que sería, por ejemplo, hablar de las propiedades generales y particulares de la materia o de las propiedades de la energía, que es que se transfiere, que se puede almacenar, que se transforma, etcétera, se transporta. Entonces, revisa el recurso perteneciente a esta semana que se llama propiedades de la materia. Ahí está todo y además está muy resumido, está muy clarito para que puedas elegir la parte que quieres incluir en tu historieta. Esto es lo padre de la historieta, que nos va a permitir ir sintetizando y aterrizando los distintos conocimientos que ya tenemos y que todavía vamos a seguir implementando. ¿Qué sigue? Bueno, sigue el punto bioelementos, elementos esenciales para la vida, que son bioelementos. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, vamos a revisar el recurso biomoléculas, vamos a revisar recursos de las semanas pasadas acerca de los elementos esenciales para la vida.
Y otra vez vamos a elegir qué queremos agarrar de aquí. Hay muchísimas cosas, hay infinitas, hay libros que se pueden hacer sobre eso. Pero tú lo tienes que pasar todo a una conversación muy simple. En este caso puede ser sobre los bioelementos, acuérdate que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo y azufre, y también a los elementos secundarios, etcétera. E incluso se puede hacer alusión a las biomoléculas, que no es lo mismo que los bioelementos, pero que están compuestas por bioelementos. Es decir, son moléculas que están formadas por átomos de distintos elementos. Tenemos carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que son esenciales para la vida. Fíjate que en el punto anterior estábamos hablando específicamente de la materia y la energía, o sea, de algo que tiene que ver mucho con química y física también. Y después pasamos a algo que ya tiene que ver específicamente con biología, pero que está aterrizado, está enraizado en la física y la química. Luego pasamos al siguiente punto, que es transformación de la materia. Otra vez, el recurso que nos lo da es ley de conservación de la materia y el comportamiento de la materia. Tenemos tres tipos de cambios, que son los físicos, los químicos y los nucleares. En el caso de los cambios de líquido con la vaporización, la fusión, la solidificación y condensación, tenemos ejemplos de estos cambios físicos y químicos, pero no tenemos ejemplos de los cambios nucleares. Los cambios nucleares son los que tienen que ver con la conformación del átomo. Por ejemplo, se dispara, como dice aquí, un neutrón en el núcleo de un átomo de uranio y este se puede romper en dos nuevos elementos, ¿sí? Y bueno, esto lo vemos en la energía nuclear. Las preguntas clave siempre las vamos a seguir considerando. Aquí, ¿qué personajes aparecerían? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Y cómo están dialogando sobre este tema? Después viene el punto características de los seres vivos. De nuevo, vamos a revisar el recurso que se llama niveles de organización biológica y también vamos a checar el recurso de las semanas pasadas donde se habla sobre el tema. Características de los seres vivos. Los tienes que revisar con mucho cuidado porque sí tiene que quedar muy claro que conoces y que te estás refiriendo a las características de esos seres, que son estructura, organización, metabolismo. Bueno, se suelen clasificar de distintos modos, pero te sugiero que lo hagas a partir de tu recurso y también que pensemos en lo que tiene que ver con los niveles de organización que tenemos aquí, que es desde el átomo, que se va organizando después en moléculas, después en células, después en tejidos, órganos, sistemas de órganos, organismos, y los organismos, que es lo que diríamos, son los individuos. A partir de ellos, bueno, hay poblaciones, comunidades, ecosistemas y la ecosfera, ¿sí? Podríamos continuar hasta, bueno, los sistemas solares, las galaxias y sepa Dios cuánto más hay. Entonces, esto es como el gran complejo que compone el universo, el cosmos, con estructuras dentro de otras estructuras cada vez más amplias y más incluyentes. Entonces, está muy padre este tema y lo vamos a seguir relacionando porque además nos pone mucho énfasis en que lo relacionemos. Bueno, tenemos poco espacio para hacerlos, pero te sugiero que consideres esta idea y pasemos luego al último punto, que se llama impacto del ser humano en la dinámica del universo. Tienes que incluir todos los subtemas, que empezamos con algo muy, muy, muy estricto, que es la materia y la energía. Nos saltamos como de ahí para los bioelementos, que seguimos hablando de la materia, pero ya elementos que tienen una relación fundamental con la vida, con los seres vivos. Y después pasamos de nuevo a la transformación de la materia y luego regresamos a la biología para pasar ya al punto 5 que estoy haciendo alusión, y se llama impacto del ser humano en la dinámica del universo. Revisa también tus recursos, checa este recurso que se llama usos y fuentes de energía, donde se habla de cuáles son los usos que le damos a la energía y cómo es que la producimos. Y también yo sugeriría que hicieras una investigación propia sobre algo que te parezca importante en cuanto a la huella humana en el universo. A mí este tema me parece súper importante y, por ejemplo, existe la teoría que se llama antropoceno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que en general los periodos, ¿sí? Los periodos de la historia se dividen dentro de las eras geológicas. La era en la que nos encontramos es la de los mamíferos y se llama
Cenozoico, ¿sí? Entonces es una era que está caracterizada porque fue después de lo de los dinosaurios, ¿se acuerdan que se extinguieron? Ya lleva muchos años existiendo y bueno, se divide después en estas separaciones o periodos que les estoy diciendo, que es el Paleoceno, el Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, y llegamos a la aparición del hombre en el Pleistoceno y después en el Holoceno. Entonces, hay muchas personas que dicen que nos encontramos en el Holoceno todavía, pero esta teoría del Antropoceno dice, no, ya terminó el Holoceno y nos encontramos bueno, el Holoceno empezó hace 11.700 años con la agricultura, con el final de la glaciación y decimos, nos encontramos en la misma era de la humanidad, pero hay quien dice, no, desde hace 400 años entramos a una nueva era, pero esta era ya no tiene que ver con los cambios del clima en la Tierra, ni con que se movieron las estructuras geológicas de los continentes, etcétera. No. Esta era, lo que tiene de interesante es que todo el cambio es causado por el ser humano. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, con las grandes islas de plástico, con las emisiones de carbono que aparentemente están cambiando el clima, con toda la basura que se está generando, con la deforestación, básicamente puras cosas malas. Con la ganadería y la agricultura que también está generando muchas emisiones de carbono, con la destrucción de muchos ecosistemas, con la extinción de miles de especies, algo que no había sucedido en millones de años, con una extinción acelerada de las especies. Entonces dicen, esto del antropoceno, estas características no se habían vivido antes y son causadas por el hombre. Entonces, antropoceno viene de antropos. Esto quiere decir que es el impacto del ser humano en la dinámica, yo no diría del universo, porque el universo, ¿qué, verdad? El universo algún día se va a rascar de nosotros como si fuéramos una pulga tal vez, pero sí hacemos un cambio, por lo menos en el microcosmos, que es esta Tierra, ¿verdad? Todo el planeta está siendo impactado por las distintas acciones que está llevando a cabo el ser humano por medio de las industrias, por medio de los estados que no se preocupan por la ecología y también por medio de amplios espacios de población que tienen que sobrevivir de uno o de otro modo y tienen que recurrir a economías extractivas que terminan destruyendo los ecosistemas. Entonces es un tema muy interesante. Entonces yo te sugiero que le agarres de donde te parezca importante. También puede ser no solamente negativo, te digo, puede ser sobre las fuentes de energía, pero sí es importante. Yo sugeriría que tomaras en cuenta todos estos cambios que tienen que ver con, por ejemplo, el calentamiento global, la extinción de las especies, todo esto que está siendo generado por nuestros congéneres. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, una vez que hayas terminado esto, vas a tener listo tu cómic, tu historieta. Acuérdate, tienes que plantear los 5 subtemas. Yo aquí hago una sugerencia de cómo planearlo, escribiéndolo antes en un guión, pero también lo puedes hacer ya directo, lo puedes incluir en tu historieta. Y listo, una vez que hayas terminado, ¿qué creímos? ¿Que ya habíamos terminado? Pues no, nos queda la conclusión. Una vez que hayas hecho tu historieta, bueno, vas a ir a tu documento, vas a pegar el enlace como ya vimos, y a continuación vas a escribir una conclusión de media cuartilla en la que describas la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Está redactada de una forma que nos podría confundir. Hay que aceptar esto. Yo no estoy 100% seguro, estoy 90% seguro. Tengo un 10% de inseguridad, que ese 10% puede hacer la diferencia. Entonces es importante que revises con tu facilitadora o tu facilitador qué es lo que esperan que redactes aquí, ¿sí? Pero de todas maneras, yo creo que se trata de esto. Dice, una conclusión de media cuartilla, esto no tiene ninguna duda, pero nos piden que describamos la importancia. En primer lugar, las importancias se describen o se exponen o se explican. Bueno, pero ¿qué quieren que describamos la importancia? ¿De qué? De la relación de las ciencias experimentales.
Las ciencias, la relación de las ciencias o la relación entre las ciencias, ¿verdad? Entonces, yo creo que es la relación entre las ciencias experimentales para el estudio del universo. Yo así lo estoy tomando, porque si no, no entiendo a qué se refiere con la relación de las ciencias experimentales. Así no se usa este sustantivo, ¿sí? La relación de las ciencias experimentales con... si ya me dices con qué, pues ya estoy entendiendo, pero aquí no estoy entendiendo. Entonces, yo creo que se refiere a la relación entre las ciencias experimentales para el estudio del universo. Esto también ya está muy claro. Solamente me queda duda aquí. Entonces, esta duda puede hacer una diferencia, tal vez. Pero yo creo que es así. ¿Cómo va a ir tu conclusión? Bueno, primero tienes que saber qué es esto de la relación entre las ciencias experimentales. Y es justo en lo que hemos estado trabajando a lo largo de todo el módulo. Es la relación entre la biología, la química y la física, que las escribí aquí. Las ciencias experimentales son son aquellas que se basan en experimentos para obtener y justificar sus teorías y sus postulados. Y básicamente hacen experimentos y siguen haciendo experimentos y siguen haciendo experimentos. ¿Cuáles son ciencias no experimentales? Las matemáticas, por ejemplo, no son ciencias experimentales. Tampoco ninguna de las ciencias sociales, aunque realizan a veces experimentos, son ciencias experimentales. La astronomía, aunque podría considerarse como una rama de las ciencias experimentales, difícilmente puede ser una ciencia experimental porque es difícil hacer experimentos con los astros que están muy lejos, ¿no? Entonces, más bien sería una ciencia de observación. Pero las básicas son las ciencias biología, química y física y sus distintas ramas. Esto vamos a tenerlo muy en cuenta cuando trabajemos con ello y vamos a hacer también un recuento de lo que hemos estado llevando a cabo, por lo menos en nuestra memoria, en todo el módulo, porque hemos estado trabajando con átomos, hemos estado trabajando con moléculas, pero también hemos estado trabajando con perros y gatos y iguanas, ¿sí? Entonces, con distintos sistemas, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tengamos muy, muy, muy en cuenta. Esto quiere decir que estamos hablando de química y de biología. También estamos incluyendo algo de física, pero la física ya la habíamos visto en módulos previos, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia entre la física y la química? Bueno, las dos parece que se refieren a las moléculas y a los átomos así nada más, pero la física está tratando de ver cuáles son las leyes fundamentales que rigen estas relaciones que hay entre las distintas moléculas. Cuando, por otro lado, la química, aunque revisa también las distintas fuerzas que se generan en la materia, se refiere más a las sustancias y a cómo estas sustancias interactúan unas con otras. No le interesan tanto las leyes físicas que gobiernan a todo el universo, sino más bien las leyes particulares que se manifiestan en las distintas sustancias, que son las distintas combinaciones de átomos. Pero de todas maneras, la física y la química se traslapan muchísimo, como hemos podido ver. A veces es un poco difícil distinguir entre la una y la otra. En cambio, con la biología sí es muy, muy sencillo darnos cuenta cuál es una y cuál es otra. Aquí es un pequeño cartón, es de comedia, pero me pareció que nos puede servir por lo menos para que nos acordamos, para que tengamos claridad en ello. Y es, por ejemplo, dice, si es verde y se mueve, o si es verde y se mueve, pues es biología. Entonces aquí tenemos la biología, unas células y una amiba persiguiendo al científico. Si apesta, es química, ¿no? Y aquí lo tenemos. Y después, si no sirve para nada, es física. Y la física, pues sí, es más bien algo teórico. O tal vez más bien se refiere, si no funciona, es física. Básicamente, pues porque nada más es ahí un átomo que estás contemplando y del cual estás sacando algunas conclusiones. Aunque esto, como digo, nada más es una visión humorística al respecto, porque la física tiene muchas aplicaciones, ¿sí? ¿Cómo vamos a escribir nuestra conclusión? Bueno, vamos a revisar estas recomendaciones que siempre comparto. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Bueno, escribe oraciones separadas con punto y seguido, ¿sí? No escribas oraciones largas, no escribas oraciones súper extensas. A veces las mismas instrucciones nos inculcan ese mal hábito que nosotros tenemos que combatir escribiendo, ¿qué? Oraciones cortas, separadas con punto y seguido. Es
Es muy sencillo así. Así van a quedar tus actividades muy, muy, muy bien. 2. Enfócate en la pregunta. Enfócate en el tema. No te vayas a salir del tema. Te están preguntando algo en particular y siempre explica por qué. 3. Divide tu texto en párrafos. Por favor, no lo dejes solamente como un rollo, sino dividido en párrafos, lo cual le va a dar orden y estructura. Por ejemplo, hoy justo estaba leyendo un artículo en un periódico importante, pero el articulista escribe todo en un solo párrafo. Entonces ya no lo terminé de leer porque es muy cansado leer textos que solamente están en un párrafo. A menos que sean muy importantes o que estén en una novela y que estén escritos de una manera que te llame a seguir leyendo y que tú le encuentres cierto orden, pero no. Los párrafos nos sirven para organizar y para descansar la lectura. Vamos a considerarlos siempre y sobre todo en los textos académicos como el que estamos haciendo ahorita son muy importantes. La extensión que yo sugiero en los párrafos es de 7 a 10 renglones para cada uno. ¿Y cómo sugiero que lo hagamos? Bueno, yo sugiero 3 párrafos, pueden ser 2, depende cómo completes tu cuartilla. Pero bueno, lo sugiero que lo vayamos haciendo de preguntas que nos van, de nuevo con este verbo que estoy utilizando tanto, que es aterrizando, ¿sí? Porque esta pregunta está muy, muy elevada, entonces la vamos a bajarla un poco a donde la podamos manejar, donde la podamos explicar con mayor concisión, ¿sí? ¿Cómo va a ir? Párrafo 1. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de la relación entre 2 o más ciencias experimentales? Entonces, tú aquí vas a pensar cuáles son algunos de los ejemplos. Entonces vas a recordar lo que estuvimos viendo en el módulo. Por ejemplo, el conocimiento, el análisis sobre las biomoléculas. Aquí nos estamos refiriendo a química y a biología, ¿sí? Incluso a física también, pero a química y a biología. Cuando hablamos de la transformación de la materia, estamos hablando de física y química. Cuando estamos hablando de la estructura de la vida y de las características de los seres vivos, estamos hablando de química y biología. De hecho, las dos que vamos a estar manejando más son química y biología. Entonces, yo te sugiero que busques entre las cosas que ya has hecho en tus actividades y que encuentres un ejemplo ubicando cuáles son las 2 ciencias experimentales. Y una vez que hayas hecho esto, explica de qué manera colaboran en el estudio del universo. Vamos siempre a mencionar las mismas palabras que nos están poniendo en las preguntas. De ese modo va a ser mucho más sencillo hacer una reflexión sobre ello. Entonces, por ejemplo, yo diría, un ejemplo de la relación entre 2 ciencias experimentales se da en el estudio de las biomoléculas, que es fundamental para la biología, pero que se basa en gran parte en las conclusiones de la química, de la tabla periódica y de la manera en que se relacionan unas sustancias con otras. Pero en este caso lo revisamos en cuanto al gran valor que tienen para formar la vida o para darle estructura a la vida. Listo. ¿De qué manera colaboran en el estudio del universo? Bueno, colaboran en el estudio del universo porque permiten conocer la forma en que la materia se relaciona con la vida, con lo que llamamos vida. Eso muestra una gran interrelación entre la química y la biología. Es un ejemplo. Después mencioné también los cambios de la materia, etcétera, que puedes tú buscar cualquier ejemplo que tengas y que incluyan estas 2 ciencias. Esto nos va a permitir que ya tengamos un ejemplo conciso, no solamente vamos a estar hablando así como súper general, sino ya con un ejemplo conciso. Y ya después de esto podemos pasar a un segundo párrafo donde vamos a decir ¿por qué es importante que 2 o más ciencias experimentales se relacionen entre ellas? ¿Cómo es que eso puede ayudar en el estudio del universo? Ahora sí, vamos a hablar de la importancia, porque aquí arriba no habíamos hablado de la importancia, entonces vamos a incluir todo lo que nos están pidiendo que incluyamos. Arriba solamente estamos hablando de las ciencias experimentales y de cómo colaboran en el estudio del universo. Y abajo vamos ya a explicar por qué es importante eso. Yo sugiero que le dediquemos un párrafo completo porque sí es básico que hablemos sobre eso, sobre la importancia. Y ahora sí vamos a decir
¿Por qué es importante que dos o más ciencias experimentales se relacionen entre otras? Podemos hacer una lista muy larga sobre las distintas opciones que pueden explicar esta importancia. A mí se me ocurre que, por ejemplo, si solamente nos quedáramos con la biología, no podríamos explicar a ciencia cierta la interacción entre las moléculas, ni siquiera nos podríamos referir a estas moléculas o a esos átomos, y tampoco podríamos conocer cuáles son las características de los átomos para generar enlaces entre ellos y para dar pie a una estructura. Entonces no podríamos explicar realmente cómo está compuesta una célula, no podríamos explicar realmente cómo están formadas las moléculas que permiten la vida, como los ácidos nucleicos, como los carbohidratos y las proteínas. Entonces, esto debemos de tenerlo también muy claro y lo podemos ir explicando. ¿Cómo es que eso puede ayudar en el estudio del universo? Bueno, porque el universo es aquí, es esto que estamos viviendo ahorita y es la observación que tenemos de este universo lo que nos permite conocerlo más, describirlo, contemplarlo y también cambiarlo. Párrafo 3. ¿Cuál es el área donde pueden? Y esto ya es como una propuesta también que podrías hacer. No sé, esto lo estoy sugiriendo como todo lo que estoy haciendo aquí. Y ojo con eso. Estos 3 párrafos son solo sugerencia mía. No lo había puesto, pero estos párrafos son una sugerencia. Esta organización de párrafos es una sugerencia, ¿sí? Entonces yo sugiero que en el párrafo 3 pongamos cuál es el área donde pueden hacer una mayor contribución 2 o más ciencias experimentales relacionadas. ¿Por qué? O cuál es el área que a ti más te interesa donde se hagan estas contribuciones. La biología y la química se pueden mezclar entre ellas, pero también la biología y la física, la química con la física, etcétera, ¿sí? Entonces piensa en alguna opción que te parezca importante. Por ejemplo, lo podríamos relacionar con el último punto de la historieta, que es exactamente este que tiene que ver con los cambios que está generando el ser humano. Porque podríamos pensar que a partir de la física se pudiera generar alguna opción para crear energías todavía más limpias, pero no solamente limpias, sino baratas y fáciles de aplicar en todo el mundo, lo cual podría traer un impacto importante en la reducción de la contaminación y también en hacer un poco más favorable el impacto que las personas tenemos sobre el medio ambiente, lo cual es un reto muy grande. Pero no solamente se incluiría la física, sino que estaría de la mano con algunas ramas de la biología que tienen que ver sobre todo con la ecología, pero también con la vida marina y con los ecosistemas. Entonces, esto lo podríamos explicar aquí. También podríamos explicar profundizando de nuevo sobre las biomoléculas y bueno, sobre cualquier otro tema que a ti te pueda parecer interesante y que tenga que ver con la experimentación con la materia. No solo materia inerte, sino materia viva, ¿sí? Esto es el gran conocimiento que hemos estado analizando a lo largo de este módulo. Y listo. ¿Cómo quedaría nuestro trabajo? Bueno, quedaría, como ya vimos, una portada, el enlace de la historieta, una conclusión de media cuartilla y tus referencias. Revisa tu actividad antes de enviarla. Checa que estés cumpliendo con toda la ortografía necesaria, con la redacción, con la puntuación, con incluir todos los temas. Revisa que se vea bien tu enlace y vas a tener mucha suerte. Espero que les haya sido de utilidad esta sesión del día de hoy. Por favor, compártanme sus dudas y sus comentarios en estos comentarios del video. Es muy importante que por favor lo hagan en el video, no en otro espacio. Y de nuevo, muchísima suerte. Espero que les vaya súper bien en este proyecto integrador, que ya es la culminación de todo el esfuerzo que me he dado cuenta, porque me lo han compartido varios compañeros, que han estado llevando a cabo a lo largo de las ya 4 semanas, ¿verdad? Entonces, espero que les vaya súper bien. Acompáñenme en esta comunidad y nos vamos a ver nada más y nada menos que en el módulo 15. Soy el facilitador Octavio Martínez y seguimos en contacto. Hasta pronto.